¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden en lugares olvidados por el tiempo? Hoy te llevaré a explorar pasadizos secretos y casas abandonadas que han guardado su historia en silencio. ¿Te atreves a descubrirlos? La casa abandonada de los juguetes. Juguete retroabandonado, una cápsula del tiempo congelada en el olvido. Cualquier tipo de casa abandonada evoca un ambiente melancólico particular, pero cuando se trata de una en la que se han dejado juguetes, la atmósfera se torna aún más desgarradora y nostálgica. En este caso, nos encontramos ante una vivienda en Ontario, Canadá, que ha permanecido en un estado de abandono durante aproximadamente 15 años, silenciosa testigo del paso del tiempo. Lo más intrigante es que parece que cuando los habitantes se marcharon, lo hicieron de manera abrupta, como si hubieran salido para nunca más volver, dejando tras de sí una cantidad significativa de sus pertenencias personales. La ausencia de información sobre quiénes eran o qué pudo haberles ocurrido alimenta la imaginación, llevándonos a especular si algún tipo de tragedia o circunstancia inesperada pudo haber precipitado este repentino abandono. Para su consternación, descubrió que gran parte de estos tesoros del pasado habían desaparecido, probablemente saqueados por otros visitantes menos respetuosos. Más alarmante aún, fue constatar que la estructura misma de la casa se estaba deteriorando a un ritmo acelerado. El paso implacable del tiempo y la falta de mantenimiento estaban causando que el interior se desmoronara, poniendo en peligro la preservación de los objetos que aún permanecían dentro, testigos mudos de vidas que alguna vez habitaron ese espacio. Concesionarios de automóviles italianos abandonados. Mansión entre los años 1960 y 1990, un tal señor Armando y su familia tenían un negocio próspero que se dedicaba a la venta de autos antiguos y equipos agrícolas, una combinación bastante interesante. Pero la casa familiar, una enorme mansión italiana, ha estado abandonada y en mal estado desde el año 2000. El edificio en sí todavía contiene evidencia notable de la vida que habían vivido allí y de los autos clásicos y de lujo que formaban parte de esa vida. No solo hay un montón de cosas extraordinarias en esta cápsula del tiempo, sino que gran parte de la decoración permanece en su lugar, desde pinturas en las paredes hasta candelabros. Todavía quedan platos en los armarios y muebles de las habitaciones. Parece como si la familia simplemente se hubiera levantado y se hubiera ido para no volver jamás. Su hogar quedó congelado en el tiempo. Fuera de la casa principal están las dependencias y estas no son menos interesantes que la mansión. El garaje está repleto de vehículos, todos Fiats de los años 40 de 1945 o por ahí. Y aparte del polvo que cabría esperar, estos coches parecen estar en muy buenas condiciones. El lugar es asombroso, pero ¿te imaginas encontrar un lugar como este? Misteriosa casa de campo congelada en el tiempo. Se mantuvo intacta durante décadas. En Lancashire, en el Reino Unido, ha puesto los pelos de punta a los exploradores urbanos. Parece como si de alguna manera hubiera permanecido completamente intacta durante varias décadas. Y dada la evidencia en el interior, parece como si nadie hubiera puesto un pie allí desde los años 70. En el interior de esta antigua casa de campo victoriana se han conservado todo tipo de cosas, desde periódicos que han estado allí desde los años 50 hasta juguetes de niños. Se percibe que en su día fue una casa familiar, pero ¿a dónde fue todo el mundo y por qué habrían dejado todas sus cosas dentro? Todavía hay porcelana en los armarios y hay fotografías en la repisa de la chimenea, pero no hay pruebas reales de cómo y por qué todo se habría quedado abandonado y cerrado. Cerrado durante décadas. Por supuesto, hay rumores e historias locales sobre por qué sucedió esto. La gente dice que había habido una disputa entre un par de hermanos. Después de que su madre murió, otros familiares les prohibieron entrar a la propiedad. El Vaticano. Oculto entre los antiguos muros del Vaticano se encuentra un pasaje envuelto en misterio e intriga, el Pasetto de Borrego. Este pasillo secreto, que se extiende a lo largo de 800 metros,
ha sido testigo silencioso de algunos de los momentos más dramáticos de la historia y ha ofrecido un salvavidas a los papas en peligro. Imagina la tensión de 1527, cuando Roma estaba sitiada. Durante el saqueo de Roma, cuando reinaba el caos y los invasores irrumpían en la ciudad, el Papa Clemente VII se enfrentó a la captura, o algo peor. En una audaz huida, se coló en el Passer Seto di Borgo, el estrecho pasaje de piedra que conecta discretamente el Vaticano con el formidable Castel Sant'Angelo. Guiado por la luz de las antorchas, cada paso resonaba con urgencia, cada sombra era una amenaza potencial. Los guardias suizos hicieron una valiente última resistencia, sacrificándose para proteger al pontífice mientras huía a un lugar seguro. El Paseto no es solo un pasaje, es un testimonio de la resistencia y la vulnerabilidad de quienes lo han recorrido. Construido en el siglo XIII, ha servido como ruta de escape no solo para el Papa Clemente VII, sino también para el Papa Alejandro VI durante tiempos turbulentos. Las paredes, si pudieran hablar, contarían historias de miedo, esperanza y fe inquebrantable. Hoy, los visitantes pueden recorrer este corredor histórico, sintiendo el peso de la historia a cada paso. La iluminación tenue y las piedras antiguas evocan una conexión con el pasado, estimulando la imaginación. Es un recordatorio de que detrás de la grandeza del Vaticano y la solemnidad de sus tradiciones, hay historias humanas de coraje y supervivencia. Caminar por el Passetto di Borgo es más que un recorrido histórico. Es un viaje íntimo al corazón oculto del Vaticano, donde se guardaban secretos, se salvaban vidas y se daba forma a la historia lejos de las miradas indiscretas. El Palacio de Versalles. Adéntrate en la grandeza del Palacio de Versalles, donde la opulencia se encuentra con la intriga y cada rincón dorado susurra historias de la realeza. Bajo candelabros relucientes y espejos ornamentados, el palacio guarda secretos que alguna vez latieron con el corazón de la aristocracia francesa. Imagínate ser María Antonieta navegando por la formalidad sofocante de la vida de la corte. Más allá de los lujosos bailes y las ceremonias interminables, anhelaba la soledad y la sencillez. Oculto en Versalles se encuentra el Petit Trianon, un santuario privado que le regaló el rey Luis XVI. Allí podía desprenderse del pesado manto de la realeza y abrazar un mundo en el que era simplemente una mujer que disfrutaba de la tranquilidad de sus jardines. Pero el palacio albergaba más que retiros pacíficos. Pasajes ocultos serpenteaban a través de sus paredes, como la famosa escalera secreta detrás de una puerta camuflada en el apartamento del rey. Estos pasillos ocultos eran salvavidas, ofrecían rutas de escape de las miradas indiscretas y, finalmente, de la creciente agitación que se apoderaba de Francia. Mientras se desataba la tormenta de la Revolución Francesa, estos pasajes se convirtieron en testigos silenciosos de la desesperación y el miedo. Las mismas paredes que resonaban con risas ahora temblaban de incertidumbre. Casi se puede sentir la tensión palpable de la realeza navegando por su hogar como fugitivos que buscan refugio en sus profundidades ocultas. Estos pasajes secretos son más que maravillas arquitectónicas. Son conductos para historias personales de amor, miedo y el deseo innato de libertad. Al visitar Versalles hoy, uno no puede evitar sentirse cautivado por esta mezcla de esplendor y secreto. Un recordatorio de que detrás de cada gran fachada se esconde un tapiz de experiencias humanas esperando ser desentrañadas. Cotton Court. Enclavado en la ondulada campiña de Warwickshire, Inglaterra, Cotton Court se alza como un tapiz cautivador de historia y humanidad. Imagínese caminar a través de su gran fachada Tudor, las paredes de ladrillo rojo que hacen eco de susurros de siglos pasados. Más allá de las majestuosas habitaciones y los jardines cuidados, se esconde una historia de coraje, convicción y resiliencia. La fe inquebrantable de una familia ante el peligro. Durante más de 600 años, Cotton Court ha sido el hogar ancestral de la familia Throckmorton. Durante los tiempos tumultuosos de la Reforma Protestante, la mansión se transformó en un santuario clandestino.
Inglaterra estaba en plena agitación religiosa, con el catolicismo reprimido y sus seguidores perseguidos. Sin embargo, los Throckmorton se mantuvieron firmes en sus creencias, arriesgándolo todo para proteger a los sacerdotes de los duros castigos. Imagínese la tensión cuando se celebraban misas secretas y los sacerdotes se escondían entre las paredes. La casa es famosa por sus ingeniosos agujeros para sacerdotes, cámaras ocultas diseñadas para esos momentos. Casi se puede sentir la ansiedad de los pasos apresurados ocultos, las oraciones susurradas y las esperas silenciosas en la oscuridad. Estos escondites fueron creados por Nicholas Owen, un carpintero conocido por crear los agujeros para sacerdotes más esquivos de Inglaterra. Al caminar por Coughton Court hoy, los visitantes están invitados a retroceder en el tiempo. El crujido de las tablas del suelo y la luz tenue que se filtra a través de las vidrieras sirven como puertas al pasado. Coughton Court no es simplemente un edificio, es una narración tejida a partir de las vidas de personas reales, que nos recuerda que detrás de cada acontecimiento hay individuos con sueños, miedos y convicciones. Te invita a experimentar el espíritu perdurable de la humanidad. Templos de la montaña Fanjingshan. Imagínate vivir en la cima de una montaña tan remota que incluso un dron tendría dificultades para llegar hasta ti. Esa es la realidad de los templos de la montaña Fanjingshan en China. Encaramados en la cima del imponente Pico Dorado, también conocido como la Cumbre Dorada de las Nubes Rojas, estos antiguos templos no solo son maravillas arquitectónicas impresionantes, sino también símbolos de importancia espiritual. Construidos durante la dinastía Tang en el siglo VII, estos dos templos se llaman Templo del Buda y Templo de Maitreya. El Templo del Buda representa la iluminación, mientras que el Templo de Maitreya simboliza el futuro. Juntos, reflejan las tradiciones espirituales profundamente arraigadas del budismo chino, atrayendo a peregrinos y aventureros por igual. Los templos están conectados por un estrecho puente de piedra que cruza la garganta Goldsworth, un abismo vertiginoso que pondría a prueba los nervios incluso del viajero más valiente. Llegar a estos lugares sagrados no es una tarea fácil. Los visitantes deben subir empinados escalones de piedra tallados en la escarpada montaña. A más de 330 pies sobre los picos circundantes, la subida es tan desafiante como gratificante. Las vistas panorámicas desde la cima son nada menos que mágicas. Las nubes a menudo envuelven los picos, creando una atmósfera de ensueño que parece de otro mundo. No es de extrañar que estos templos hayan sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, admirados no solo por su importancia cultural, sino también por su capacidad de inspirar asombro y admiración en todo aquel que los visita. El templo colgante. Los modernos rascacielos pueden perforar el cielo, pero el templo colgante en la provincia de Shanxi, China, ha estado desafiando la gravedad durante más de 1500 años. Este imponente monasterio es una obra maestra de la ingeniería antigua, aferrado a la escarpada cara de un acantilado con vigas de madera insertadas en agujeros tallados en la roca, construidos durante el siglo V por un monje llamado Liao Ran. El templo combina ingenio arquitectónico con profunda espiritualidad. Con 40 habitaciones interconectadas, es un laberinto de pasadizos, balcones y cámaras adornadas con intrincadas esculturas hechas de piedra, terracota, cobre y hierro. Estas obras de arte rinden homenaje a las tres religiones principales: el budismo antiguo, el confucianismo y el taoísmo, lo que convierte al templo colgante en un raro y hermoso ejemplo de armonía religiosa. La precaria ubicación del templo no era solo para exhibirlo, era una elección práctica. Encaramado a gran altura sobre el suelo, estaba protegido de inundaciones e invasores. A pesar de su antigüedad, el templo ha resistido la prueba del tiempo, gracias a una cuidadosa restauración y a la sólida base que proporciona el propio acantilado. De pie bajo esta estructura que desafía la gravedad, es difícil no maravillarse ante el ingenio y la determinación de las personas que la construyeron. Hoy en día, es un destino turístico popular que atrae a miles de personas que vienen a admirar su belleza y la audacia de su construcción. Monasterios de Meteora.
Las formaciones rocosas de Meteora en Tesalia, Grecia, parecen sacadas de una novela de fantasía. Estos pilares naturales, que se alzan sobre el paisaje circundante, están coronados por antiguos monasterios que parecen desafiar tanto la gravedad como la lógica. En los siglos XIII y XIV, los monjes que buscaban soledad y protección frente a los invasores construyeron 24 monasterios sobre estas imponentes rocas. De estos, solo 6 permanecen en pie hoy en día, como símbolos perdurables de fe y resiliencia. El acceso a estos monasterios se limitaba originalmente a escaleras y redes de cuerda, lo que hacía que fuera casi imposible para los forasteros alcanzarlos. En tiempos de peligro, los monjes podían simplemente retirar las escaleras, lo que garantizaba su seguridad en sus santuarios altísimos. Uno de los más notables, el Gran Monasterio de Meteora, fue construido entre 1356 y 1372. Su ubicación aislada ofrecía refugio del caos político y un entorno pacífico para la contemplación espiritual. Sin embargo, los monasterios no eran completamente inaccesibles para siempre. En la década de 1920 se tallaron escalones en las rocas, lo que facilitó a los visitantes experimentar estas increíbles vistas. Hoy, los monasterios de Meteora son patrimonio de la humanidad de la UNESCO y una importante atracción para turistas y peregrinos. Ya sea que estés contemplando estas imponentes maravillas desde abajo o caminando por sus antiguos pasillos, es imposible no conmoverse por su historia y belleza. La combinación de maravillas naturales y determinación humana crea una experiencia inolvidable que deja a cada visitante asombrado. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Barra de oro usando un detector de metales. Dado que el oro tiene una conductividad bastante baja, no siempre es lo más fácil de encontrar cuando se usa un detector de metales común o de jardín. Sin embargo, aparentemente hay algunos detectores de metales que encuentran oro, y parece que eso podría ser lo que sucedió aquí. Definitivamente no hay nada sospechoso en este video. De hecho, el absoluto sinsentido que lo acompaña en forma de texto no revela nada del nivel de superchapuza que este video en particular ha logrado alcanzar. Probablemente no sea de ninguna manera una puesta en escena. Soy un individuo hastiado y adicto a las pantallas, sin esperanzas para el estado de la humanidad. Eso es todo. No me hagas caso. Internet. Un lugar donde no hay casi nada más que opiniones no solicitadas, insinuaciones no deseadas, videos de gatos y puras invenciones de quién sabe qué, con algunas de las traducciones más desquiciadas de la historia del mundo. Como humanos, claramente hemos llegado a la cima. Que Dios nos ayude a todos de ahora en adelante. La caja fuerte de Pablo Escobar. Pablo Escobar, el traficante de cocaína más notorio y exitoso de todos los tiempos, era conocido por esconder grandes cantidades de dinero en efectivo. Ese es el problema con las ganancias mal habidas. Todo ese dinero sucio es difícil de limpiar y puede llevar a todo tipo de fisgones fisgoneando en tu nefasto negocio. Así que a veces, lo mejor es simplemente cavar un hoyo y dejar tu dinero sucio a salvo en la tierra para un día lluvioso. Y como Escobar tenía un montón de dinero en efectivo, también tenía muchos lugares donde lo escondía. Uno de esos lugares era una caja fuerte oculta en su mansión frente a la playa de Miami. Después de que la policía lo mató a tiros, su patrimonio fue vendido. Su mansión fue comprada por una familia adinerada que se sorprendió al descubrir la bóveda oculta debajo del edificio. Pero antes de que pudieran averiguar cómo acceder a la caja fuerte, la maldita cosa fue robada. Nunca fue recuperada, y la policía de Miami no parece tener ninguna pista, y nadie sabe qué había dentro. Lamborghini y Ferrari 308. Valorados en 300.000 libras en el garaje de la abuela ahora, no sé ustedes, pero todo lo que encontré en el garaje de mi abuela fue una pila de viejos y crujientes periódicos de los años 70 y un estante lleno de misteriosas latas con las tapas oxidadas. Pero bueno, hay un montón de autos clásicos extraviados por ahí, así que supongo que alguien tiene que encontrarlos, ¿no? Descubrir un coche en un garaje puede no parecer algo tan importante. Quiero decir, eso es básicamente lo que esperarías encontrar.
Pero cuando una estudiante estadounidense con problemas de liquidez fue a curiosear en el garaje de su abuela, se llevó una gran sorpresa. Escondidos bajo décadas de polvo y basura general del garaje, encontró no uno, sino dos coches deportivos antiguos. Allí, entre la basura de la abuela, había un Lamborghini Countach blanco de 1981 y un Ferrari 308 rojo ligeramente deteriorado. Ambos vehículos son buscados por los coleccionistas, pero el Lamborghini es un coche clásico especialmente raro con distintivas puertas de ala y todo ese estilo clásico de los 80. Ya sabes, el mismo modelo que condujo Leonardo DiCaprio en la película de 2013 El Lobo de Wall Street. Así que este coche en realidad tiene seguidores de culto. Es por eso que se estima que los dos coches deportivos clásicos podrían alcanzar un total combinado de alrededor de $430.000 en una subasta. No está nada mal para un vistazo rápido al garaje de la abuela. La Casa Blanca. Detrás de las icónicas columnas y la fachada prístina de la Casa Blanca se esconde un mundo envuelto en misterio, una red de pasadizos secretos y habitaciones ocultas que han sido testigos silenciosos de la historia. Imagina a Abraham Lincoln, agobiado por el peso de una nación dividida, buscando la soledad en una cámara oculta. O imagina a Franklin D. Roosevelt durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, descendiendo a un búnker secreto para tomar decisiones que darían forma al futuro del mundo libre. Una de las características más intrigantes es el Centro de Operaciones de Emergencia Presidencial, un búnker seguro ubicado debajo del ala este. Construido después del ataque a Pearl Harbor, ha sido un refugio para los presidentes en tiempos de crisis. Es donde fue escoltado el vicepresidente Dick Cheney en ese fatídico día del 11 de septiembre de 2001. Subrayando su papel como centro neurálgico en momentos de peligro nacional, susurra persistencia sobre túneles subterráneos que conectan la Casa Blanca con otros edificios clave en Washington, D.C., como el Departamento del Tesoro. Si bien los detalles siguen siendo clasificados por razones de seguridad, el atractivo de estos pasajes captura nuestra imaginación. Simbolizan no solo las rutas de escape físicas, sino las complejidades ocultas del liderazgo, la necesidad de discreción, seguridad y acción rápida. Estos espacios secretos humanizan la presidencia. Nos recuerdan que detrás de la grandeza y la atención pública, los presidentes son individuos que navegan por inmensas presiones. Han buscado consuelo en rincones ocultos, han tomado decisiones difíciles en habitaciones aisladas y han caminado por pasillos clandestinos durante momentos cruciales. La próxima vez que eche un vistazo a la Casa Blanca, piense en las historias invisibles grabadas dentro de sus paredes. Es más que un símbolo de poder. Es una entidad viva y palpitante llena de ecos del pasado. Los pasadizos secretos no son solo peculiaridades arquitectónicas. Son capítulos de la historia de la nación que ofrecen una conexión profunda con los líderes que la han moldeado. El Corredor Vasari. Imagínese paseando por el corazón de Florencia, donde cada rincón está impregnado de arte e historia renacentistas. Sobre las bulliciosas calles se encuentra un pasadizo oculto que susurra historias de poder e intriga. El Corredor Vasari. Esta pasarela elevada de casi 1 km de largo no es solo un puente entre edificios. Es un viaje a través del tiempo que conecta el Palazzo Vecchio y el Palazzo Pitti. Encargado en 1565 por el duque Cosimo Ferrer de Medici, el corredor fue diseñado por el artista y arquitecto Giorgio Vasari. El duque, receloso de las amenazas políticas después de transformar Florencia en un ducado, buscó una ruta segura para moverse sin ser visto entre su residencia y la sede del gobierno. Imagínelo envuelto en cautela, recorriendo este camino oculto, observando el mundo de abajo mientras permanece oculto, un guardián silencioso de su dominio. Al entrar hoy, los visitantes encuentran una impresionante galería adornada con autorretratos de maestros como Rembrandt y Rafael. Cada pieza cuenta una historia de las vidas y ambiciones que una vez llenaron estas salas. El corredor de Vasari ha sido testigo tanto de la grandeza como de la tragedia. En 1939 se modificó para proporcionar a Adolf Hitler vistas panorámicas durante su visita, un cambio que irónicamente lo salvó de la destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo,
En 1993, un coche bomba de la mafia explotó cerca, dañando sus obras de arte. Caminar por el corredor de Vasari es más que un recorrido. Es un encuentro íntimo con la historia. Así que cuando se encuentre en Florencia, busque esta joya escondida y entre en un mundo donde el pasado sigue vivo y vibrante. Castillo de Predjama. Encaramado dramáticamente en lo alto de un acantilado rocoso en Eslovenia, el castillo de Predjama es una impresionante mezcla de naturaleza y arquitectura que parece fusionarse con la ladera de la montaña. Esta impresionante fortaleza, que data del siglo XII, no es solo una maravilla visual, es un testimonio del ingenio y la resistencia humanos. Imagínese de pie en su base, contemplando sus muros de piedra medievales y sintiendo los susurros del pasado resonando en el aire. Según la leyenda, el castillo de Predjama fue el hogar de Erasmo de Predjama, un noble conocido por su astucia y espíritu rebelde. A finales del siglo XV, se convirtió en un héroe popular, desafiando a los Habsburgo que gobernaban Eslovenia. Erasmo convirtió el castillo en una fortaleza, utilizando su laberinto de cuevas y pasadizos secretos para burlar a sus enemigos. Imagínese a Erasmo como una figura carismática deslizándose por las sombras del castillo, evadiendo su captura mientras planea su próximo movimiento. Transformó el castillo en un santuario, un lugar de refugio donde podía representar su desafío. Hoy en día, los visitantes tienen la oportunidad única de adentrarse en los impresionantes interiores del castillo, donde cada sala y pasillo cuenta una historia fascinante sobre las legendarias hazañas de Erasmo. Mientras recorres los antiguos corredores de piedra, el eco de tus pasos se mezcla con los susurros del pasado, permitiéndote sentir casi tangiblemente el peso de siglos de historia y el espíritu inquebrantable de un hombre que, contra todo pronóstico, se atrevió a desafiar la autoridad establecida. El dramático entorno del castillo, con sus vistas vertiginosas desde lo alto del acantilado y su intrincada red de pasadizos secretos, junto con las ricas historias que albergan sus muros, logra humanizar esta imponente estructura medieval, creando un puente invisible que nos conecta íntimamente con el pasado. El castillo de Predjama trasciende su papel como simple fortaleza defensiva para convertirse en algo mucho más significativo. Se erige como una notable narrativa de coraje y resiliencia humana. Sus piedras ancestrales son testigos silenciosos de una historia que continúa inspirando a generaciones, recordándonos poderosamente que incluso los desafíos más formidables de la vida pueden ser enfrentados y superados con una combinación de ingenio, determinación y valentía inquebrantable. Castillo en un acantilado. El castillo de Liechtenstein, en Baden-Württemberg, Alemania, parece una escena sacada directamente de un libro de cuentos. Su pintoresca ubicación al borde de un acantilado rocoso se suma a su encanto etéreo, ya que domina el pintoresco pueblo de Ho, ahora muy por debajo. Aunque evoca una sensación de grandeza medieval, este castillo fue construido en realidad en 1842. Fue construido como un pabellón de caza, pero su diseño se inspiró en el estilo medieval romantizado de la época. El sitio donde se encuentra el castillo está impregnado de historia, ya que una vez albergó una fortaleza mucho más antigua que data del siglo XII. Una de las historias más notables relacionadas con el castillo de Liechtenstein ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. El castillo escapó por poco de la destrucción cuando un proyectil de tanque golpeó su torre principal, pero no detonó. Este golpe de suerte preservó la integridad arquitectónica del castillo y permitió que su legado continuara. Los visitantes del castillo pueden explorar su rica historia y sus impresionantes interiores de abril a octubre. Durante los demás meses se ofrecen visitas guiadas los fines de semana, que ofrecen una visión de un mundo de tradiciones aristocráticas de caza y vistas impresionantes. La combinación de su espectacular ubicación en el acantilado, su fascinante historia y su arquitectura de cuento de hadas hacen del castillo de Liechtenstein un destino imprescindible para los viajeros. Pilar de Katski. Elevándose por encima del valle de Katskura, en el oeste de Georgia, se encuentra el Pilar de Katski, un monolito de piedra caliza de 1,30 pies que llama la atención,
En su cima se encuentra una pequeña pero notable iglesia, a menudo denominada el Pilar de la Vida. Los orígenes de esta iglesia se remontan al siglo IX o X, lo que la convierte en un testimonio del perdurable espíritu de devoción. La iglesia cuenta con una cripta, una modesta bodega y pequeñas habitaciones, lo que sugiere que alguna vez sirvió como un retiro apartado para monjes que buscaban consuelo espiritual. A pesar de su antigua historia, los investigadores no comenzaron a explorar a fondo el Pilar de Catskill hasta la década de 1940. Sin embargo, no fue hasta 1999 cuando los estudios detallados comenzaron a descubrir realmente los secretos de este extraordinario lugar. La ubicación remota y desafiante del Pilar ha conservado su mística y lo ha convertido en un símbolo de fe inquebrantable. Llegar a la cima del Pilar de Catskill no es una hazaña fácil. La subida es exigente, pero la recompensa es incomparable. Una vista panorámica del valle de abajo y la satisfacción de estar en la cima de un sitio que ha desafiado el paso del tiempo. El Pilar de Catskill sigue inspirando a los visitantes, sirviendo como un monumento a la determinación humana y la resiliencia espiritual. Apartamentos Wusoko. En los densamente poblados Países Bajos, el espacio es un bien de primera calidad. Este desafío impulsó a los arquitectos a pensar de manera creativa al diseñar los apartamentos Wusoko en Ámsterdam. El resultado fue un edificio que no solo maximiza el espacio, sino que también redefine la arquitectura moderna. El objetivo era ambicioso: colocar 100 unidades residenciales en una sola estructura y al mismo tiempo garantizar que la luz del sol pudiera llegar a las casas cercanas. La solución fue nada menos que ingeniosa. 13 de los apartamentos se levantaron en voladizo en el lado norte del edificio, creando la ilusión de que están suspendidos en el aire. Cada una de estas unidades colgantes tiene una personalidad distintiva. Los balcones varían en tamaño y forma, y los materiales y diseños de las ventanas le dan a cada apartamento un carácter único. Este enfoque no solo resolvió el problema práctico del espacio, sino que también agregó una sensación de estilo artístico al diseño. A pesar de su distribución de alta densidad, los apartamentos Wusoko son celebrados como una obra maestra de la arquitectura moderna. El uso innovador del espacio y la atención al detalle demuestran cómo la funcionalidad puede coexistir con la creatividad. El edificio se ha convertido en un hito, demostrando que incluso las soluciones más prácticas pueden ser obras de arte. Un anillo con el pelo de Charlotte Bronte, en un ático en el Reino Unido. Hay un programa de televisión llamado Antiques Roadshow, donde la gente hace cola durante horas agarrando los tesoros del tren que han desenterrado en varios áticos y cobertizos. Están esperando que un experto en antigüedades valore su artículo y obtengan sus 5 minutos de fama en la tele a la hora del té. Y, por supuesto, todos esperan haber encontrado una obra maestra perdida hace mucho tiempo. Y, por lo general, les dicen muy educadamente que, aunque el orinal isabelino que encontraron en el armario debajo de las escaleras es bastante hermoso, en realidad es una réplica sin valor de los años 80. Pero, de vez en cuando, las estrellas se alinean y se descubre un verdadero tesoro. Una mujer descubrió un objeto inusual y bastante espeluznante en su ático en Gales, un anillo de plata con una inscripción con un nombre y una fecha. Pero, ¿por qué inusual, dices? Bueno, este anillo tenía una bisagra que se abría para mostrar un pequeño compartimento oculto, y dentro había un mechón de pelo trenzado, algo nada inusual para una antigüedad victoriana. Esos tipos siempre estaban haciendo cosas con su pelo. Pero el experto en antigüedades de la gira de exposiciones descubrió que el pelo había pertenecido, de hecho, a nadie menos que Charlotte Bronte, famosa autora británica conocida por escribir Jane Eyre. El anillo había sido fabricado y grabado como recuerdo de la muerte de la autora y estaba valorado en 25 libras, principalmente por el pelo. Un tesoro de monedas raras encontrado. En las paredes de una casa en ruinas repletas de monedas que caen como si hubieras ganado el premio gordo en una máquina tragamonedas. Parece una locura, ¿verdad? Pero esto es exactamente lo que le pasó a un hombre que estaba buscando un rumoreado alijo de monedas en un edificio en ruinas en Windburg, Pensilvania.
No es exactamente lo que uno se imaginaría encontrar en uno de los muchos edificios abandonados y en ruinas de esta ciudad, pero resulta que la gente creía que había enormes pilas de monedas antiguas ocultas en algún lugar de la casa. Un comerciante local de antigüedades y objetos de colección llamado Biddleman fue llamado por la familia que había sido dueña de la casa, aunque nadie había vivido allí durante 20 años, para revisar todo lo que sus parientes pudieran haber dejado atrás y ver si había algún tesoro. Así fue como Biddleman se encontró de repente rodeado por una cascada de monedas que potencialmente valían $200.000. Rollos de billetes abandonados en una casa. Estos exploradores urbanos no suelen estar dispuestos a encontrar dinero en efectivo. En realidad, Urbex trata del descubrimiento de lugares olvidados hace mucho tiempo y abandonados a los estragos del tiempo. No suelen encontrar o, ya sabes, esperan encontrar tesoros. Por eso, cuando un explorador urbano en Ontario, Canadá, armado solo con una cámara y un sentido de la aventura, se encontró en una casa abandonada que tenía más que secretos que ocultar, se sorprendió, por decirlo menos. Las fotografías que tomó este tipo son típicas de una casa antigua, montones de cosas polvorientas y rotas, muebles volcados y quizás algunos objetos ingeniosamente dispuestos para obtener una mejor foto, pero nada especialmente inusual. Quiero decir, casi se puede oler a los roedores. Sin embargo, el fotógrafo se sorprendió al descubrir una bolsa llena de fajos de billetes por un valor de casi $7.000. De hecho, fiel al espíritu de exploración urbana, el tipo no se quedó con el dinero. En realidad, utilizó la información que encontró en la casa para localizar a la familia de los propietarios anteriores y les entregó hasta el último centavo. Tome solo fotografías, deje solo huellas. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. La finca Biltmore. Enclavada en las exuberantes colinas de Asheville, Carolina del Norte, la finca Biltmore se erige como un testimonio de la Edad Dorada, una gran mansión que cuenta historias de ambición, familia y búsqueda de la belleza. Imagínate pisar sus extensos terrenos, donde el aroma de los jardines florecientes se mezcla con el aire fresco de la montaña, y te transportarás a un mundo donde los sueños se hicieron realidad. Encargada por George Washington Vanderbilt, segundo a fines del siglo XIX. La finca fue diseñada como un retiro personal para su familia. Esta opulenta residencia, terminada en 1895, es la casa privada más grande de Estados Unidos, con 250 habitaciones y una impresionante colección de arte y antigüedades. Mientras paseas por los majestuosos salones, casi puedes escuchar la risa de la familia de Vanderbilt resonando en las paredes durante las grandes veladas en las que se reunían las luminarias de la época. Pero más allá de su grandeza, la finca Biltmore es una historia de conexión humana. La pasión de George por la tierra y su belleza es evidente en los jardines meticulosamente diseñados por el reconocido arquitecto paisajista Frederick Law Olmsted. Imagínate a George, un visionario, caminando por los vibrantes jardines, soñando con el legado que dejaría para que lo disfruten las generaciones futuras. Hoy, la finca Biltmore invita a los visitantes a experimentar su rica historia y su vibrante cultura. Desde catas de vino en el viñedo hasta recorridos a la luz de las velas por la finca, puedes sentir la calidez de la hospitalidad de la familia Vanderbilt flotando en el aire. La suite penthouse del Fairmont San Francisco. Ubicada en lo alto del icónico horizonte de San Francisco, la suite penthouse de Fairmont es un refugio de lujo que ofrece una experiencia incomparable de elegancia y sofisticación. Imagínese entrar en un mundo donde cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado, donde las impresionantes vistas del puente Golden Gate y la ciudad a sus pies le dejarán sin aliento. Esto no es solo una habitación de hotel. Es un santuario lujoso que ha albergado a celebridades, dignatarios y personas con gusto por lo extraordinario. Con una superficie de más de 6.000 pies cuadrados, el penthouse cuenta con muebles opulentos, obras de arte exquisitas y grandes espacios diseñados tanto para la relajación como para el entretenimiento.
Imagínese descansando en la amplia sala de estar, bebiendo champán mientras observa la puesta de sol sobre el océano Pacífico, con el cielo resplandeciente con tonos naranjas y rosados. El ambiente está impregnado de una sensación de historia y prestigio, ya que el propio Fairmont ha sido un punto de referencia desde 1907. Pero no es solo el lujo lo que hace que esta suite sea especial. Son las historias que flotan en el aire. Imagine las risas de los invitados en las fiestas privadas, los secretos susurrados que se comparten en la amplia terraza y los momentos importantes celebrados entre sus paredes. Cada rincón del ático irradia una sensación de intimidad y calidez que lo invita a crear sus propios recuerdos. Ya sea que esté saboreando una comida gourmet preparada por un chef privado o disfrutando de un momento de paz en el opulento dormitorio, la suite Fairmont Penthouse trasciende el mero alojamiento. Es un lugar donde los sueños se hacen realidad, donde cada estadía se convierte en un preciado capítulo de su propia historia. Una visita aquí no se trata solo de lujo. Se trata de experimentar la esencia de San Francisco desde las alturas de la indulgencia. Las salas de guerra de Churchill. Bajo las bulliciosas calles de Londres, ocultas del caos de arriba, se encuentran las salas de guerra de Churchill, un laberinto de historia impregnado de resiliencia y determinación. Imagínese entrar en este centro de comando subterráneo donde el destino de una nación pendía de un hilo durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. El aire está cargado de historias de coraje, estrategia y el espíritu implacable de quienes lucharon para defender la libertad. Mientras camina por los pasillos tenuemente iluminados, casi puede escuchar los ecos de la voz resonante de Winston Churchill animando a su equipo con fervor y convicción. Aquí, en estas estrechas habitaciones, el gobierno británico operaba en secreto, planeando estrategias militares y coordinando esfuerzos contra las potencias del eje. Las paredes están adornadas con mapas, algunos marcados con alfileres rojos que indican victorias y derrotas, mientras que el leve olor a tabaco rancio persiste, un recordatorio de las largas noches dedicadas a planificar el esfuerzo bélico. Pero las salas de guerra son más que una reliquia de la estrategia militar. Humanizan la historia. Imagínese al personal dedicado, secretarios, líderes militares y asesores trabajando incansablemente bajo presión, compartiendo risas y camaradería mientras enfrentaban la incertidumbre. Juntos, su determinación forjó vínculos que durarían toda la vida. Hoy, las salas de guerra de Churchill invitan a los visitantes a explorar esta notable pieza de historia, ofreciendo una mirada a la vida de un líder y las personas que lo apoyaron. Es un poderoso recordatorio de la fuerza que se encuentra en la unidad y el legado perdurable de aquellos que lucharon por un futuro mejor. Monasterio del Nido del Tigre. El Monasterio del Nido del Tigre, conocido localmente como Paro Takht Sang, es un símbolo del patrimonio espiritual y la belleza natural de Bután. Aferrado al borde de un acantilado en el valle superior de Pero, parece desafiar la gravedad, inspirando admiración y reverencia entre todos los que lo visitan. Este lugar icónico se encuentra aproximadamente a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Con el Valle de Perú a una altura de 2.000 metros, la ubicación espectacular del monasterio lo convierte en uno de los destinos más desafiantes, pero gratificantes, tanto para aventureros como para peregrinos. El viaje a este lugar sagrado comienza con un recorrido en coche por sinuosas carreteras en zigzag que conducen al campamento base, lo que prepara el escenario para una experiencia inolvidable. La prueba comienza desde el campamento base, con una empinada caminata por senderos accidentados a través de bosques de pinos y rododendros. Con la altitud, el oxígeno disminuye al 80% en la base y 70% en el monasterio, haciendo del mal de altura una preocupación real. A pesar de estos desafíos, el Nido del Tigre atrae a innumerables visitantes cada año, desde peregrinos hasta aventureros, todos cautivados por su belleza y significado cultural. Durante las horas pico, un flujo constante de excursionistas recorre el sendero. La recompensa en la cima es incomparable: vistas panorámicas del Valle de Paro y un ambiente espiritual que crea una experiencia inolvidable.
El monasterio del Nido del Tigre es un viaje de resistencia, reflexión y asombro. Cliff Village. Encaramado precariamente en la ladera de un acantilado escarpado, Atelier Village, en la provincia de Sichuan, China, es un lugar donde la resiliencia se encuentra con circunstancias extraordinarias. El pueblo, que alberga a unas 80 familias, se encuentra a una altitud de 1.400 metros con un desnivel de 800 metros por debajo. Durante generaciones, los habitantes del pueblo dependieron de una serie de 17 escaleras de ratán para conectar su remoto hogar con el mundo exterior. Estas escaleras, hechas de enredaderas tejidas y bambú, eran sus salvavidas para acceder a lo esencial y a la educación. Sin embargo, este peligroso viaje tenía un alto coste. Al menos 8 habitantes del pueblo perdieron la vida al subir por las escaleras, mientras que muchos otros sufrieron heridas. Las precarias condiciones de vida de Atuler salieron a la luz en 2016, cuando el periodista Chen Ji publicó un informe titulado Un pueblo en un acantilado. Este informe captó los desafíos a los que se enfrentaban los habitantes del pueblo y despertó la atención nacional. El gobierno intervino rápidamente y sustituyó las escaleras de ratán por otras de acero, equipadas con barandillas de seguridad. Esta transformación mejoró drásticamente el acceso y redujo los riesgos para quienes decidieron quedarse. En 2020, la vida de la mayoría de los habitantes había cambiado significativamente. Se construyeron urbanizaciones modernas con servicios como electricidad, agua corriente y cocinas adecuadas más cerca del centro de la ciudad. Aunque unas 30 familias decidieron quedarse en su hogar ancestral, la mayoría adoptó estas comodidades modernas y dejó atrás el estilo de vida en los acantilados. Hoy, Atelier Village se alza como un testimonio de la perseverancia y la adaptación humanas. Su historia y transformación ponen de relieve el equilibrio entre la preservación de la tradición y la aceptación del progreso. Casas en los árboles en las densas selvas de Papúa, Indonesia, la tribu Korowai ha desarrollado un estilo de vida extraordinario. Muy por encima del suelo del bosque, sus imponentes casas en los árboles, algunas de hasta 35 metros de altura, son más que simples hogares. Son símbolos de ingenio y supervivencia. La tribu Korowai, cuya existencia era desconocida para el mundo exterior hasta 1974, vive de la tierra como cazadores-recolectores. Sus viviendas elevadas los protegen de los depredadores de la selva, de los mosquitos portadores de enfermedades e incluso de lo que ellos creen que son espíritus malignos. El proceso de construcción de estas casas es una notable proeza de ingeniería. Se selecciona un solo árbol baniano por su resistencia y se corta su copa para formar el soporte central. Los pisos se hacen a partir de ramas, mientras que las paredes y los techos se hacen con hojas de palma de sagú. Los postes de madera y los árboles vivos proporcionan estabilidad adicional. La construcción de una casa en el árbol es un esfuerzo comunitario que a menudo involucra a todo el pueblo. El resultado es una estructura resistente pero flexible que puede soportar los desafíos del entorno de la selva. Cada casa refleja el ingenio y la cultura unida del pueblo Korowai. Si bien los Korowai mantienen gran parte de su estilo de vida tradicional, algunos miembros de la tribu han comenzado a colaborar con operadores turísticos. Esto permite a los visitantes presenciar su forma de vida única y, al mismo tiempo, brinda oportunidades económicas a la comunidad. Las casas en los árboles de la tribu Korowai son un testimonio de la adaptabilidad humana y del vínculo entre las personas y la naturaleza. Muy por encima del dosel del bosque, estas casas representan un estilo de vida moldeado por el medio ambiente y arraigado en siglos de tradición. Whisky de la época de la Prohibición. Si bien es un hallazgo divertido, si le gustan las bebidas para adultos y un poco de historia, cuando esta pareja se mudó a su casa en Nueva York, realmente no creyeron las historias sobre que había sido construida por un conocido contrabandista de la época de la Prohibición. Pero cuando comenzaron a hacer trabajos de renovación en la casa, resultó que los rumores podrían ser ciertos. Dentro de las paredes y los pisos de la casa, encontraron botella tras botella de alcohol. Resulta que había docenas de paquetes de licor escondidos por todas partes. Fue introducido de contrabando durante la Prohibición,
un período de tiempo en los Estados Unidos entre enero de 1920 y diciembre de 1933, cuando existía una prohibición constitucional sobre la producción, importación, transporte y venta de alcohol para el consumo. Obviamente, la prohibición de esa variante en particular fue en realidad solo una forma de que las empresas criminales florecieran y el contrabando se volviera algo común. Así que la casa estaba repleta de whisky escocés de contrabando, que había sido una parte enorme de la historia del antiguo propietario. Cuando murió repentinamente, el material secreto que había escondido permaneció oculto durante casi 100 años. Hoy en día todavía vale bastante dinero. Se estima que cada una de las 66 botellas vale $1,000. Afiches bajo las tablas del suelo. Algunas personas tienen una idea curiosa de lo que constituye un buen espacio de almacenamiento, como guardar un montón de historias de Hollywood bajo el linóleo. Generaciones de personas habían estado pisoteando ese suelo sin tener idea de lo que había justo debajo de sus pies. Una colección completa de carteles de películas de los años 30 se descubrió escondida bajo el linóleo de una antigua casa en el sur de Pensilvania. Mientras renovaban su casa, una familia sorprendida levantó el suelo para revelar una pila de carteles de cine originales prístinos que mostraban películas como Red-Headed Woman, protagonizada por Jean Harlow, y una de las primeras películas de Tarzán. Estos descubrimientos extremadamente raros hicieron que muchos entusiastas de la historia del cine buscaran sus chequeras, todos en una carrera loca por poseer los artículos. Cuando se pusieron a subasta, un solo cartel recaudó casi $78. Ahora bien, no sé si esconder cosas bajo el linóleo de Washington era algo particularmente común en aquellos tiempos, pero apuesto a que hay algunas personas curiosas por ahí que están despegando los bordes de los pisos de sus cocinas solo para estar seguros. Gato zancudo. Bueno, esto es espeluznante y asqueroso, para ser honestos. Uno de los riesgos laborales de la exploración urbana es el encuentro accidental con cosas muertas. Es probable que suceda cuando uno va hurgando en muchos lugares viejos y desagradables, y entonces probablemente encontrará muchas cosas viejas y desagradables. Esta información proviene de la fuente claramente poco confiable conocida como Reddit, por lo que no debe tomarse al pie de la letra. El autor de la publicación afirma que se encontró con esta escena en una casa antigua en Bélgica. Dice que la casa había pertenecido a un tipo llamado Mr. Alphonse y que después de que murió, su gato se quedó y lo atendió. Bueno, no sé sobre tu experiencia con los gatos, pero si no tienen la oportunidad de comerte después de que mueres, prácticamente se van a otro lado y se alimentan. Sin embargo, este urbexer cree que encontró al gato muerto tirado en la cama porque estaba esperando a un dueño que nunca regresó. Es poco probable. De hecho, es igualmente probable que algún pervertido haya puesto el cadáver del gato allí para sacar una foto aún más espeluznante. Después de todo, la gente es pervertida y parece que le encantan ese tipo de cosas. Mermaid Inn. Ubicado en el encantador pueblo de Rye, Inglaterra, Mermaid Inn es una mezcla cautivadora de historia, misterio y calidez. Imagínese paseando por calles adoquinadas, el aire rico con el aroma del mar y de repente encontrarse con esta encantadora posada del siglo XV. Con su fachada de madera y pisos crujientes que cuentan historias de siglos pasados, la posada ha sido durante mucho tiempo un refugio para viajeros. Pero también esconde un legado más notorio. Durante el siglo XVIII, cuando el contrabando florecía en la costa, el Mermaid Inn se convirtió en un famoso punto de encuentro para contrabandistas y piratas. Sus pasadizos ocultos y habitaciones secretas proporcionaban un escondite perfecto para los productos de contrabando, y los rumores de aventuras audaces aún persisten en el aire. Al entrar, casi se pueden oír las risas de los contrabandistas y el tintineo de las jarras mientras celebran sus aventuras. Hoy, el Mermaid Inn ofrece a los huéspedes un ambiente acogedor donde cada habitación está adornada con muebles antiguos y un toque de encanto marítimo. Imagínese acurrucándose junto a la chimenea crepitante con un buen libro o compartiendo una comida abundante en el acogedor restaurante, donde el menú incluye ingredientes frescos de origen local,
Pero más allá de su encanto histórico, el Mermaid Inn es un lugar donde se comparten historias, se forjan amistades y se aprecian momentos. Cada huésped que cruza sus puertas contribuye a su rico tapiz de historia. Ya sea que busque aventuras o simplemente una escapada tranquila, el Mermaid Inn lo recibe con los brazos abiertos, invitándolo a convertirse en parte de su narrativa atemporal. El Parlamento del Reino Unido. El Parlamento del Reino Unido, que se alza majestuoso junto al río Támesis, no es solo un edificio. Es el corazón de la democracia británica y un centro de actividad histórica, debate y ambición. Imagínese cruzando el puente de Westminster, con el emblemático Big Ben sonando a lo lejos y sintiendo el peso de siglos de discurso político que han dado forma a la nación. Aquí es donde las voces del pueblo se elevan y se apagan, haciendo eco en los venerables salones donde se han tomado decisiones que han alterado el curso de la historia. Al entrar, la grandeza de las cámaras del Parlamento lo envuelve. La arquitectura ornamentada, con su intrincada carpintería y vidrieras, cuenta historias de luchas de poder y legislación histórica. Imagínese los feroces debates que han tenido lugar en la Cámara de los Comunes, donde los apasionados diputados defienden apasionadamente a sus electores. Sus emociones son palpables mientras luchan por la justicia y el cambio. Pero más allá del teatro político, son las historias humanas las que realmente resuenan. Pensemos en el peso que recae sobre los hombros de un joven diputado cuando pronuncia su primer discurso, o en el veterano experimentado que reflexiona sobre décadas de servicio con el corazón conmovido por los desafíos que se avecinan. Cada rincón de este edificio está impregnado de las esperanzas y los sueños de quienes han caminado por sus pasillos, desde las sufragistas que luchan por los derechos de las mujeres hasta los líderes que navegan por las crisis nacionales. Hoy, el Parlamento del Reino Unido sigue siendo un símbolo vibrante de la democracia. Invita a los visitantes a explorar su rica historia y a comprender la importancia del compromiso cívico. Entre estos muros, el espíritu del pueblo sigue vivo, recordándonos que la democracia es un diálogo vivo, alimentado por las voces de todos los que se atreven a soñar con un futuro mejor. Nota sobre la sinagoga de Brooklyn. Ubicada en el vibrante y diverso barrio de Brooklyn, la histórica sinagoga de Brooklyn se erige majestuosamente como un faro resplandeciente de fe inquebrantable, comunidad unida y resiliencia inspiradora. Imagínese atravesar sus puertas ornamentadas, meticulosamente talladas con símbolos ancestrales, y entrar en un santuario sagrado donde innumerables generaciones de familias se han reunido para celebrar los momentos más significativos de la vida, buscar consuelo en tiempos difíciles y encontrar una profunda fuerza en su rica herencia compartida. Este espacio sagrado trasciende el concepto tradicional de un lugar de culto, manifestándose como un testimonio viviente y palpable del poder transformador de la comunidad y el espíritu eternamente perdurable de la fe judía. Fundada en los albores del siglo XX, la sinagoga ha resistido valientemente los innumerables desafíos del tiempo y las transformaciones sociales, reflejando con gracia el rico y colorido tapiz cultural de la diversa población de Brooklyn. Imagínese las calles bulliciosas que rodean el edificio, vibrantes con la melodiosa sinfonía de risas contagiosas, música tradicional que toca el alma y el irresistible aroma de la chala recién horneada que flota en el aire como una dulce bendición. Mientras los feligreses, provenientes de los más diversos orígenes y experiencias, se reúnen con devoción para observar tradiciones milenarias y compartir sus historias personales, las venerables paredes de la sinagoga resuenan profundamente con los ecos emotivos de las oraciones de Shabbat, las jubilosas celebraciones de Bar Mitzvah y las conmovedoras discusiones que han moldeado significativamente las vidas de todos sus miembros. Pero más allá de su innegable importancia histórica y arquitectónica, la sinagoga de Brooklyn se destaca como un espacio sagrado donde las historias personales más íntimas y significativas cobran vida día a día. Contemplemos con ternura al pequeño niño que, con voz temblorosa pero decidida, recita sus primeras oraciones sagradas. Admiremos la sabiduría del miembro mayor de la congregación que con ojos brillantes de experiencia comparte generosamente el conocimiento acumulado durante décadas de vida devota.
y maravillémonos ante la transformación del recién llegado que, quizás temeroso al principio, encuentra rápidamente un profundo sentido de pertenencia en el cálido y sincero abrazo de esta comunidad acogedora. En este espacio sagrado, cada rostro iluminado cuenta una historia única y significativa, y cada encuentro fortalece invisiblemente los lazos inquebrantables que unen firmemente a esta vibrante comunidad. En la actualidad, la sinagoga de Brooklyn continúa prosperando con renovada energía, adaptándose ágilmente a las cambiantes necesidades de sus diversos miembros, mientras honra con profundo respeto sus ricas tradiciones ancestrales. Tradición Fallingwater House. Ubicada en los frondosos bosques del suroeste de Pensilvania, Fallingwater House no es una casa común. Es una maravilla de ingenio arquitectónico. Diseñada por el visionario Frank Lloyd Wright a fines de la década de 1930, la casa fue encargada por Edgar y Lillian Kaufman, una prominente pareja de Pittsburgh, como un refugio de fin de semana, un escape sereno del ajetreo y el bullicio de la ciudad. En lugar de simplemente ofrecer una vista de la cercana cascada Bear Run, Wright tuvo una idea revolucionaria. Colocó audazmente la casa directamente sobre la cascada, integrando perfectamente la casa en su entorno natural. Esto no fue solo por estética. Wright quería que la familia Kaufman se sintiera conectada con la naturaleza a través de las vistas y los sonidos constantes del agua en cascada. La construcción no estuvo exenta de desafíos. El diseño en voladizo, donde secciones de la casa se extienden sobre la cascada sin el soporte tradicional, superó los límites de la ingeniería en ese momento. A pesar del escepticismo de algunos expertos, la visión de Wright se mantuvo firme y la estructura se completó en 1937. Hoy, Fallingwater es famosa no solo por su belleza, sino también por su atrevida construcción. Atrae a más de 150 visitantes al año que se maravillan con su armoniosa combinación de arquitectura y naturaleza. En 2019, su importancia cultural e histórica fue reconocida a nivel mundial cuando fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fallingwater no es solo una casa, es un símbolo perdurable de audacia arquitectónica e innovación. Número 10. Habitat 67. Habitat 67 destaca como una excepción notable entre los edificios de apartamentos convencionales. Diseñado por Moshe Safdie para la Expo 67 en Montreal, este complejo modernista consta de 354 cajas de hormigón prefabricadas dispuestas en un diseño escalonado que se eleva 12 pisos. La estructura innovadora ofrece a cada unidad una terraza privada. Aunque inicialmente se planearon más unidades, solo se completaron 158 debido a limitaciones presupuestarias. A pesar de los desafíos iniciales con el mantenimiento y el modelo de alquiler, las unidades se convirtieron en residencias privadas muy codiciadas con precios que hoy superan el $1.000.000. El complejo permanece como un símbolo de innovación arquitectónica urbana. Takasugi-yan, la casa de té en el cielo. Ubicada en lo alto de dos robustos castaños, la casa de té Takasugi-yan es el epítome de la tranquilidad en la fantasía. Ubicada en la prefectura de Nagano, Japón, este refugio único hace honor a su nombre, que se traduce como una casa de té construida demasiado alta. Diseñado por el arquitecto Terunobu Fujimori para su uso personal, es un lugar donde la simplicidad se encuentra con la innovación audaz. Acceder a la casa de té es una aventura en sí misma. Los visitantes deben subir 2 escaleras de madera, deteniéndose en una plataforma a mitad de camino para quitarse los zapatos antes de seguir ascendiendo. La subida agrega un elemento de emoción, haciendo que la experiencia de llegar a la casa de té se sienta como un viaje espiritual. Una vez dentro, el acogedor espacio recibe a los huéspedes con paredes de yeso, esteras de bambú y un ambiente cálido e íntimo. El interior tiene espacio suficiente para 4 tatamis y medio, lo que ofrece un entorno minimalista pero funcional. El diseño elevado no es solo una declaración artística, sino que también tiene fines prácticos. La estructura se alza sobre el suelo y ofrece vistas panorámicas de la ciudad circundante, donde Fujimori pasó su infancia. También mantiene la casa de té alejada del ajetreo y las interrupciones de la vida diaria, creando un oasis de calma.
Takasugi es más que un lugar para tomar té. Es un testimonio de la belleza de la simplicidad y la alegría de desconectarse del mundo moderno. Invita a los visitantes a hacer una pausa, reflexionar y disfrutar de un momento de serenidad en un entorno que parece casi mágico. Bugatti en el garaje. Ya hemos explorado la emoción que puede surgir al descubrir tesoros ocultos en el garaje de la abuela. Ahora, imaginemos qué sorpresas podría albergar el garaje de un tío excéntrico y solitario. Este fue precisamente el caso de los familiares del Dr. Harold Carr, un científico reservado cuyas posesiones guardaban un secreto asombroso. Al organizar sus pertenencias tras su fallecimiento, se toparon con un hallazgo que dejó a todos boquiabiertos. Un Bugatti de 1937, una verdadera joya automovilística y una de las apenas 17 unidades fabricadas de este modelo. Este vehículo extraordinario había permanecido oculto durante medio siglo, acumulando polvo en un rincón del garaje. El superdeportivo original era un tesoro celosamente guardado, conocido solo por un selecto grupo de personas. El Dr. Carr no se había limitado a este único ejemplar. Su colección incluía otros clásicos igualmente impresionantes, como un Aston Martin y un Jaguar E-Type. Cualquiera de estos automóviles por sí solo habría sido un descubrimiento notable, pero fue el Bugatti el que captó la atención de todos los presentes. El modelo en cuestión era un Bugatti Type 57S Atalante, un vehículo de una rareza y valor excepcionales. Estos automóviles antiguos, verdaderas obras de arte sobre ruedas, pueden alcanzar precios astronómicos en subastas, situándose entre los vehículos más costosos jamás vendidos. Su escasez y el prestigio de la marca Bugatti contribuyen a su elevadísimo valor en el mercado de coleccionistas. Este tío anciano, cuya excentricidad quedó plasmada en su colección secreta, dejó inadvertidamente un legado extraordinario para sus sobrinos y sobrinas. La venta del Bugatti no solo representó la realización de un sueño para los entusiastas del automóvil, sino que también transformó la vida de los herederos del Dr. Carr. De la noche a la mañana, cada uno de ellos se convirtió en millonario, gracias a un tesoro que había estado escondido a plena vista durante décadas. Es fascinante pensar que esta fortuna rodante estuvo allí todo el tiempo, esperando pacientemente a ser descubierta y apreciada una vez más. Encuentran cuadros de Norman Rockwell. Escondidos detrás de una pared falsa, imagínese encontrar un cuadro de uno de los más grandes pintores del siglo XX escondido detrás de una pared de su casa. Un hallazgo increíble, de hecho, y uno que también le generó una suma considerable a su nuevo propietario en una subasta. El ilustrador estadounidense Norman Rockwell, famoso por sus representaciones de la vida familiar y cuyo trabajo adornó la edición COVID del Saturday Evening Post durante muchas décadas, creó un cuadro llamado Breaking Home Ties en 1954. Incluso fue votada como la segunda portada más popular de todas las revistas de la historia. Resulta que Rockwell había vendido el original a su vecino en 1960 por $900. Ese vecino hizo una copia y escondió el original en la pared de su casa. Los expertos en Rockwell Bell notarían que había algunas inconsistencias en la copia y estaban muy desconcertados, pensando que tal vez simplemente había sido mal restaurada. El viejo y astuto cambio pasó desapercibido hasta después de la muerte del vecino, cuando su hijo descubrió un panel de pared inusual que luego quitó, revelando el Rockwell original en todo su esplendor. El cuadro finalmente se vendió en una subasta por la asombrosa suma de $15.000 millones. No está nada mal. Policías llamados para investigar el olor de una casa abandonada. Los oficiales de policía se enfrentan a una amplia gama de situaciones en su trabajo diario, desde lo mundano hasta lo extraordinario. Su profesión está marcada por la imprevisibilidad, con desafíos que parecen limitados únicamente por la creatividad de aquellos que infringen la ley o se encuentran en apuros. Entre las llamadas que reciben, las que involucran la investigación de olores desagradables suelen ser particularmente poco apreciadas, ya que a menudo presagian descubrimientos perturbadores o desagradables. En este caso particular, un incidente aparentemente rutinario se convirtió en algo completamente inesperado.
Todo comenzó cuando un grupo de residentes locales notificó a las autoridades sobre un olor nauseabundo que emanaba de una casa aparentemente vacía en su vecindario. Siguiendo el protocolo estándar, los oficiales respondieron a la llamada, preparados para lo que normalmente podría ser un caso de deterioro estructural o, en el peor de los casos, un fallecimiento no descubierto. Sin embargo, al entrar en la propiedad, los agentes se encontraron con una escena que desafiaba sus expectativas. El interior de la casa albergaba un espectáculo sorprendente y perturbador. Cientos de tortugas habían sido abandonadas allí. Muchas de ellas, lamentablemente, ya habían sucumbido a las duras condiciones o estaban al borde de la muerte, lo que explicaba el hedor penetrante que había alertado a los vecinos. Nota sobre la iglesia de San Pectus, escondida en el pintoresco pueblo de Pectus. La iglesia de San Pectus se alza como un encantador testimonio de siglos de fe, comunidad y resiliencia. Imagínese atravesar su antiguo arco de piedra, donde el tiempo parece haberse detenido y el aire se llena de los suaves ecos de las oraciones susurradas durante generaciones. Esta pintoresca iglesia, con su fachada desgastada y sus paredes cubiertas de hiedra, invita a los visitantes a explorar su rica historia y las historias de las almas que han buscado consuelo en su espacio sagrado. Fundada en el siglo XI, la iglesia está dedicada a San Pectus, una figura envuelta en leyenda y misterio. La tradición local habla de sus actos desinteresados y su profunda compasión, inspirando a la comunidad a crear un santuario que refleje sus valores. Imagínese a los aldeanos reunidos para los festivales de la cosecha, sus risas mezclándose con el sonido de las campanas de la iglesia, un recordatorio de los lazos compartidos que los unen. En el interior, la iglesia está adornada con hermosas vidrieras que filtran la luz del sol en un caleidoscopio de colores, iluminando los bancos donde innumerables fieles se han sentado en tranquila contemplación. Casi se puede sentir la calidez de sus esperanzas y sueños al recorrer con los dedos la madera envejecida del altar. Hoy, la iglesia de San Pectus sigue siendo un centro vibrante para la comunidad que alberga servicios, celebraciones y reuniones que fortalecen los lazos entre generaciones. Es un lugar donde la historia respira, recordándonos que cada piedra, cada oración y cada corazón que ha pasado por sus puertas contribuye a un legado vivo de fe, amor y humanidad. Castillo de Bran. Encaramado dramáticamente en lo alto de una ladera rocosa en el corazón de Transilvania, el castillo de Bran se alza como una escena de un cuento de hadas gótico, con sus torretas perforando el cielo y sus muros de piedra impregnados de misterio. A menudo llamada el Castillo de Drácula, esta fortaleza invita a los visitantes a adentrarse en un mundo donde la historia se entrelaza con la leyenda y cada rincón susurra historias de intriga y aventura. Imagínese paseando por pasillos estrechos y sinuosos, donde los ecos de los pasos resuenan contra la piedra antigua. El castillo de Bran tiene una rica historia que se remonta al siglo XIV, cuando sirvió como fortaleza militar estratégica contra las fuerzas invasoras. Imagínese a los valientes defensores vestidos con armaduras, de pie y decididos mientras protegían su patria, con su valentía grabada para siempre en los muros del castillo. Pero no son solo las emocionantes historias de batallas las que cautivan. Son las historias humanas las que realmente dan vida al castillo de Bran. Reflexiones sobre las vidas de los miembros de la familia real que alguna vez llamaron hogar a este lugar, incluida la reina María de Rumania, que transformó el castillo en una acogedora residencia adornada con arte y tesoros personales. Su espíritu aún perdura en las habitaciones bellamente decoradas, invitándolo a sentir su pasión por las artes y la naturaleza. Mientras se encuentra en el balcón del castillo, contemplando el impresionante paisaje de los Cárpatos, es fácil imaginar los sueños y los miedos de quienes caminaron por estos pasillos. El castillo de Bran no es una simple reliquia del pasado. Es una narración viva, un lugar donde la línea entre la historia y la leyenda se difumina y donde la experiencia humana se celebra en toda su complejidad. La Casa Sudyagen. En Arkhangelsk, Rusia, se alza la Casa Sudyagen, una estructura de madera de 13 pisos que parece salida de un cuento de hadas. Con 44 metros de altura,
es una de las casas de madera más altas jamás construidas. Su creador, Nikolai Sutyagin, comenzó en 1992 con una modesta casa de 2 pisos, pero inspirado por la arquitectura japonesa y noruega, fue añadiendo pisos hasta crear una extravagante torre. Sin embargo, el proyecto lo llevó a la ruina. Tras problemas financieros y una condena en prisión, hoy Sutyagin vive en 4 habitaciones mal calefaccionadas en la base, mientras el resto de la estructura se deteriora. La casa se ha convertido en un símbolo de cómo los sueños pueden desmoronarse cuando la ambición supera los recursos. Las torres inclinadas de la Puerta de Europa. En el corazón de Madrid, España, son 2 rascacielos que desafían la gravedad y las expectativas por igual. Las torres Puerta de Europa, también conocidas como la Puerta de Europa, son edificios gemelos que se elevan 114 metros hacia el cielo. Lo que las distingue es su espectacular inclinación de 15 grados, una audaz declaración arquitectónica que las convierte en los primeros rascacielos inclinados del mundo. Diseñadas por los reconocidos arquitectos estadounidenses Philip Johnson y John Bergey, las torres se completaron en 1996. Su construcción planteó un importante desafío de ingeniería, ya que la inclinación requería soluciones innovadoras para mantener la estabilidad y la seguridad. Se incorporaron refuerzos estructurales especiales y contrapesos para garantizar que las torres pudieran soportar las fuerzas de la gravedad y elementos externos como el viento. Estos llamativos edificios se han convertido en íconos del horizonte de Madrid, combinando un diseño moderno con un ingenio audaz. Su fama se extiende más allá de la arquitectura. Las torres han aparecido en películas como El Día de la Bestia, consolidando su lugar en la cultura popular. Las torres Puerta de Europa no son solo edificios, son un testimonio de la superación de los límites en ingeniería y diseño. Ya sea que admire su elegancia arquitectónica o se maraville ante el logro técnico, siguen siendo imposibles de ignorar. Sin embargo, para aquellos que se sienten incómodos con las alturas, la mera visión de su silueta inclinada puede ser una experiencia emocionante o inquietante. Isla Middlesex, una propiedad de ensueño convertida en ruina. La isla Middlesex, considerada en su día una joya en la bahía de Barnegat, Nueva Jersey, albergaba una impresionante finca que cautivó la imaginación de cualquiera que la viera. La propiedad, que se puso a la venta por $6,5 millones en 2015, incluía una lujosa casa de 6.000 pies cuadrados, una casa de invitados y 14 acres de terreno privado prístino. Era el epítome de la exclusividad, con servicios como agua, gas y electricidad perfectamente conectados al continente. La isla representaba un sueño para muchos, un refugio tranquilo rodeado de belleza natural. Pero la naturaleza tenía otros planes. En 2012, el huracán Sandy devastó la región y la finca sufrió graves daños. La otrora gran casa fue golpeada por la tormenta, sus cimientos se debilitaron y sus estructuras se vieron comprometidas. Para 2022, la propiedad estaba en ruinas. Las ventanas se rompieron, dejando agujeros enormes que exponían los interiores a los elementos. Los pájaros hicieron sus nidos en los espacios abandonados y la otrora lujosa piscina se convirtió en una impresionante, estancada y turbia sombra de lo que era. La isla entera, alguna vez valuada en millones, ahora está valuada en menos de $900. La historia de Middlesex Island es un duro recordatorio del poder de la naturaleza para recuperar incluso las creaciones humanas más opulentas. Lo que alguna vez fue un símbolo de lujo, ahora se erige como un testimonio inquietante de la fragilidad de los sueños construidos en el camino de la ira de la naturaleza. Quirófano. Esta es una antigua propiedad abandonada en Alemania que se conoce como la casa y el quirófano del Dr. Anna. En su día fue propiedad de un médico especializado en urología. Había 2 plantas inferiores que comprendían el quirófano, 2 salas de reconocimiento y también un quirófano, así como salas de espera y almacén, una biblioteca y todos los accesorios que se pueden esperar de un quirófano. Y el hecho de que esté abandonado lo convierte en un sueño húmedo de Pinterest, repleto de equipo médico extraño y espeluznante y todo ese tipo de basura.
Mucha gente a la que le gusta fotografiar este tipo de cosas evidentemente se ha colado dentro y ha movido cosas para tomar las fotos más espeluznantes posibles. Aunque no es enormemente difícil tomar fotos espeluznantes cuando tienes frascos que contienen riñones humanos a tu disposición. En fin, aquí tienes. Deja que tus ojos absorban todas esas vibraciones espeluznantes y macabras de este lugar. Es especialmente efectivo cuando la escena está tan bien decorada que es lo más espeluznante posible. No hay forma de que ningún médico que se precie deje ropa manchada de sangre en la mesa de operaciones o, de hecho, todo su equipo esterilizado. Equipo tirado por ahí así. Si hubieran sido tan descuidados, bueno, entonces probablemente no hubieran ganado tanto dinero con su ocupación como evidentemente ganaron. Pero ahí están. Un grupo bien vestido tal vez, pero definitivamente no fue encontrado por casualidad. Pitbulls rescatados de una casa abandonada y en ruinas. Los pitbulls, a menudo incomprendidos, enfrentan numerosos desafíos en la sociedad actual. Su reputación como perros peligrosos ha llevado a prohibiciones en diversas localidades y, lamentablemente, a frecuentes abandonos por parte de dueños irresponsables. Esta adorable raza, sin embargo, tiene una historia compleja que merece ser examinada con mayor profundidad. Originarios de Gran Bretaña, los pitbulls fueron inicialmente criados para participar en peleas de perros, un deporte sangriento que, afortunadamente, ha sido prohibido en la mayoría de los países civilizados. Durante los siglos XVIII y XIX, estas y otras razas de Bull Terrier eran sometidas a enfrentamientos brutales, no solo entre ellas, sino también contra animales más grandes como toros y osos. Los criadores buscaban maximizar su agresividad y poder físico con el objetivo de crear combatientes formidables capaces de infligir daños severos a sus oponentes. La razón por la cual este tipo de entretenimiento cruel era considerado aceptable en aquellas épocas sigue siendo un misterio desconcertante para la sensibilidad moderna. No obstante, es crucial reconocer que este oscuro pasado no define el verdadero carácter de la raza en la actualidad. Aunque este tipo de incidentes son tristemente comunes, cada rescate exitoso representa un paso hacia un futuro más compasivo para los pitbulls y otras razas malentendidas. Es crucial que continuemos educando al público sobre la verdadera naturaleza de estos perros y promoviendo prácticas de tenencia responsable para todos los animales de compañía. Personas remodelaron esta vieja casa y encontraron un tesoro. Durante la remodelación de una antigua casa en Wisconsin, una mujer hizo un descubrimiento fascinante bajo las tablas del piso. El video que documenta este hallazgo muestra un proceso meticuloso y paciente, donde la protagonista, armada con una palanca, va levantando cuidadosamente las viejas tablas de madera una por una. Para algunos, este tipo de contenido puede resultar sorprendentemente cautivador. A medida que las tablas se van retirando, se revela un tesoro inesperado: capas de periódicos antiguos. Aunque inicialmente podría parecer poco emocionante, estos periódicos ofrecen una ventana única al pasado. Es importante destacar que el uso de periódicos bajo el piso era una práctica común en la construcción de antaño, sirviendo como una forma económica y eficaz de aislamiento contra corrientes de aire y como barrera térmica general. La emoción alcanzó su punto máximo cuando, entre las grietas del piso, la mujer encontró un anillo de oro de 14 quilates con un diamante. Este hallazgo inesperado alimentó sus esperanzas de descubrir un tesoro aún mayor oculto en la casa. Sin embargo, a pesar de sus expectativas, el resto del descubrimiento consistió principalmente en una colección de periódicos de 1932. Aunque quizás no sea el tesoro que uno imaginaría en las historias de aventuras, estos periódicos representan una cápsula del tiempo invaluable. Ofrecen una mirada fascinante a la vida cotidiana, los eventos y la cultura de principios de los años 30, un periodo significativo en la historia de Estados Unidos. Para historiadores, coleccionistas y entusiastas de la historia local, este hallazgo podría considerarse verdaderamente valioso. En retrospectiva, aunque la renovación no reveló un cofre lleno de joyas, sí desenterró algo igualmente precioso, un fragmento tangible de la historia.
Este descubrimiento sirve como un recordatorio de que a veces los tesoros más valiosos son aquellos que nos conectan con nuestro pasado colectivo. Solo cabe esperar que la remodelación del piso haya sido parte del plan original de renovación de la casa. Castellfelice, un pueblo al borde de la roca. Encaramado en lo alto de un imponente acantilado de basalto en el corazón de Cataluña, España, se encuentra el fascinante pueblo de Castellfolli de Llarroca. Su espectacular ubicación, a 20 metros sobre la confluencia de los ríos Fluvia y Torrenel, le confiere un aire de belleza y peligro a la vez. Esta plataforma natural, formada por antiguos flujos de lava superpuestos, proporciona a la ciudad una base tan única como impresionante. Castellfollit de Llarroca, que data de la Edad Media, esconde siglos de historia en sus estrechas calles adoquinadas. La ciudad alberga a unos residentes que viven en encantadoras casas de piedra que parecen aferrarse precariamente al borde del acantilado. La vista de estas casas enmarcadas por los exuberantes valles verdes de abajo es nada menos que impresionante. Turistas de todo el mundo acuden en masa a esta pequeña ciudad para empaparse de su belleza y maravillarse con su ubicación aparentemente imposible. La antigua iglesia de San Salvador y los miradores cercanos ofrecen vistas panorámicas inolvidables, lo que la convierte en un destino de ensueño para los fotógrafos. Es un lugar donde las fuerzas de la naturaleza y el ingenio humano han coexistido durante siglos, creando un equilibrio armonioso, pero frágil. Castellfelice dels Roca es más que un pueblo. Es un testimonio de resiliencia, historia y el encanto perdurable de la vida al límite. La Casa Chemosphere. La Casa Chemosphere en Los Ángeles es una obra maestra arquitectónica de los años 60. Diseñada por John Lautner, esta casa octogonal futurista de 2.200 pies cuadrados se eleva sobre una columna de hormigón de 5 pies, a 30 pies sobre una pendiente de 45 grados. Su diseño innovador resuelve el desafío de construir en terreno difícil con una estructura resistente a terremotos y lluvias. Vista desde lejos, parece un ovni flotante. Aunque es reconocida como una de las casas más modernas del mundo y fue declarada Monumento Cultural Histórico de Los Ángeles en 2004, ha servido principalmente como propiedad de alquiler. La Chemosphere representa el triunfo de la innovación arquitectónica sobre los desafíos naturales. La Casa del Río Drina. Enclavada en una roca solitaria en medio del río Drina, cerca de Bajina Basta, al oeste de Serbia, es una estructura que parece desafiar la lógica y la gravedad. La Casa del Río Drina. Pequeña, rústica y precariamente encaramada, esta cabaña, como un refugio, es uno de los sitios más singulares que jamás hayas conocido. Sus orígenes se remontan a 1968, cuando un grupo de nadadores aventureros buscó refugio del sol en la roca. Inspirados por la tranquilidad del lugar, decidieron construir un refugio sencillo. Utilizando madera recuperada y materiales transportados en barco y kayak, construyeron la primera versión de lo que ahora es una estructura icónica. Sin embargo, la naturaleza demostró ser implacable. La casa ha sido destruida al menos 7 veces por el aumento del nivel del agua y las poderosas corrientes del río. Cada vez que fue arrastrada, los lugareños la reconstruyeron con materiales más resistentes, decididos a preservar su encanto y legado. En un momento dado, se añadieron vigas de hormigón para fortificar la casa. Pero ni siquiera estas estructuras fueron suficientes para resistir la fuerza del río. La versión actual de la Casa del Río Drina ha logrado mantenerse en pie desde 2011. Su resistencia es un testimonio de la determinación y el ingenio humanos. Aunque no se utiliza como hogar permanente, la casa sigue siendo un símbolo de armonía entre el hombre y la naturaleza. Visitantes de todo el mundo vienen a maravillarse con esta pequeña pero poderosa estructura, atraídos por su belleza, historia y la historia de perseverancia. Redescubrimientos para crecer en una casa abandonada. Sí, es posible que cuando una casa está abandonada, alguien se adelante y use ese lugar para algún tipo de actividades nefastas. Al igual que esta casa que encontró un usuario de YouTube. Afirman que mientras conducían,
se encontraron con este edificio abandonado. No sé ustedes, pero parece que un edificio viejo y destartalado con sábanas en las ventanas y un ambiente claramente espeluznante no sería exactamente un lugar que me sentiría obligado a investigar de inmediato. Pero ahí lo tienen. Hay de todo, ¿no? Y entonces estos imprudentes usuarios de YouTube saltaron de la seguridad de su vehículo y decidieron echar un vistazo más de cerca al lugar. Parece una casa de crack, pero bueno, a algunas personas les debe gustar esa estética. Estoy seguro. Y he aquí que descubrieron algunos indicios de que se habían estado llevando a cabo algún tipo de actividades ilegales en el interior, pero aparentemente también habían abandonado hace mucho tiempo. No es la historia del año, eso es cierto. Pero ahí lo tienen. Encontraron un montón de plantas viejas, tuberías y parafernalia general de cultivo. Supongo que la policía atrapó a las personas involucradas en el cultivo y eso fue todo. Sin duda es algo emocionante. Muñeca embrujada encontrada en un sótano abandonado. Y finalmente, para deleite de tus ojos curiosos y ávidos de emociones, nos adentramos en el terreno de lo verdaderamente inquietante. La infame muñeca embrujada encontrada en una casa abandonada, un clásico de Internet que ha cautivado la imaginación de millones. ¿No es acaso este el momento que has estado esperando con anticipación? Aquí lo tienes, en toda su gloria espeluznante. Ahora bien, antes de que tu mente racional intervenga, permíteme asegurarte que esto no es, de ninguna manera, una elaborada puesta en escena. Esta muñeca, con sus ojos vidriosos y su sonrisa enigmática, está verdaderamente poseída por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Ha logrado, de alguna manera misteriosa, manifestarse en este edificio olvidado por el tiempo y abandonado por los vivos. Porque, como todos sabemos, así es exactamente cómo funcionan estas cosas en el reino de lo paranormal, ¿verdad? Así que, si eres de aquellos que disfrutan con el cosquilleo del miedo, que se deleitan con las sombras danzantes en la oscuridad y los crujidos inexplicables en la noche, bueno, amigo mío, sabes perfectamente que estás en el lugar correcto. Y desde lo más profundo de mi corazón, te deseo la más sincera de las suertes en tu búsqueda de emociones fuertes. Que encuentres todo el terror que tu corazón anhela, ya sea real o hábilmente fabricado. Y con esto, queridos espectadores, llegamos al final de nuestro recorrido por estos lugares abandonados, cada uno más espeluznante que el anterior. Hemos explorado rincones olvidados, desentrañado misterios y quizás nos hemos encontrado cara a cara con lo inexplicable. O tal vez solo hemos sido testigos de la increíble creatividad humana para crear historias que nos mantienen al borde de nuestros asientos. Sea como sea, espero que hayas disfrutado de este viaje tanto como yo he disfrutado guiándote a través de él. Las esferas del espíritu libre. Imagínese despertar con el suave susurro de las hojas y los sonidos relajantes del canto de los pájaros en lo alto de los árboles, rodeado de la belleza intacta de la naturaleza. Las esferas del espíritu libre hacen posible este sueño, ofreciendo una forma verdaderamente única de conectarse con el medio ambiente. Estas casas esféricas en los árboles, diseñadas teniendo en cuenta la comodidad y la armonía, están encaramadas en bosques maduros y densos donde el aire es fresco y puro. Hay 3 esferas en total, cada una diseñada para integrarse a la perfección con el entorno natural. 2 de estas esferas están hechas de madera, lo que les da un toque cálido y orgánico, mientras que la tercera está construida con fibra de vidrio duradera, lo que garantiza una estética diferente pero igualmente cautivadora. Las esferas están suspendidas en el aire y aseguradas con cuerdas que se extienden como intrincadas telarañas, envolviendo al menos 3 árboles robustos. Esta configuración única garantiza la estabilidad y al mismo tiempo crea un efecto visual encantador, casi de otro mundo. El acceso a estas esferas es toda una aventura, con escaleras de caracol entre los árboles y puentes colgantes que se mecen suavemente. La experiencia interior es mágica. Grandes ventanas panorámicas conectan con el bosque, mientras la iluminación ajustable crea ambientes únicos según el momento del día. El espacio interior, acogedor y sereno, fue diseñado para simbolizar la unión con la naturaleza, ofreciendo un refugio donde el mundo moderno se desvanece. Las 1000 islas.
La región de las 1000 islas es una maravilla natural impresionante que se extiende 80 kilómetros a lo largo del río San Lorenzo, que crea una frontera entre Canadá y los Estados Unidos. A pesar de su nombre, la región alberga la asombrosa cantidad de 1864 islas, lo que la convierte en uno de los archipiélagos más extensos de América del Norte. Cada isla es única y ofrece su propio encanto, vida silvestre e historia. Estas islas varían mucho en tamaño, desde vastas masas de tierra boscosas que miden hasta 100 kilómetros cuadrados hasta pequeños afloramientos rocosos apenas lo suficientemente grandes como para albergar a un puñado de aves. Esta diversidad es parte de lo que hace que las 1000 islas sean tan encantadoras. Cada una tiene su propio carácter e historia. A finales del siglo XIX, la zona se convirtió en un refugio para millonarios, quienes construyeron lujosas mansiones de verano en las islas más hermosas. Algunas de estas propiedades aún se mantienen en pie, recordando una época donde el lujo y la naturaleza coexistían. Hoy, las 1000 islas son un destino popular para amantes de la aventura. Los visitantes pueden explorar el archipiélago en cruceros fluviales, descubrir castillos históricos y aprender sobre la región en sus museos marítimos. Ya sea pescando, navegando en kayak o simplemente disfrutando del paisaje, las 1000 islas ofrecen una experiencia única donde la naturaleza y el ingenio humano se encuentran, creando recuerdos inolvidables. Nos vemos en el próximo video.